Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Su Tiempo Económico, programa que se retransmite semanalmente por Gloria Visión, canal digital. Soy Juan José Mejía. Hoy trasladémonos un momento a la hermana República del Perú, donde se desarrollan hechos políticos de gran importancia en Latinoamérica. En realidad, la caída de Pedro Castillo representa un golpe para las fuerzas de izquierda latinoamericanas, que pierden de alguna manera un espacio, pero también nos preocupa mucho que Perú queda sometido a una gavilla de oportunistas, de gente de la vieja clase política, de sectores de ultraderecha, que son los que van a entrar o que ya están ubicados en el gobierno de Dina Boluarte. Hay algunos grupos del sector progresista que afirman que esta caída de Pedro Castillo fue un complot, un nuevo complot de los poderes económicos contra las clases trabajadoras. Pero creo que de alguna manera hay que analizar con más precisión lo que ha sido en la práctica el gobierno de Pedro Castillo. Un gobierno dubitativo que no ha cumplido ni medianamente con las grandes expectativas de los peruanos. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que Pedro Castillo no ha sido un hombre comprometido con los movimientos de izquierda, con las fuerzas revolucionarias, con las fuerzas que quieren un cambio hacia una nueva sociedad. El rumbo hacia esa nueva sociedad, Pedro Castillo lo fue perdiendo poco a poco. En realidad, en su primer gabinete sí se pudo notar que incorporó a cuadros de los movimientos sociales. Por ejemplo, el caso de Héctor Béjar, un viejo luchador de las causas de los sectores más desposeídos. Incluso incorporó también a gente de un partido progresista como el de Verónica Mendoza, una líder de mucha aceptación en Perú. Puso algunos miembros del gabinete, el ministro de Economía, por ejemplo, tenía bastante aceptación incluso de sectores empresariales. Pero con el paso de los días, con el paso de las semanas, Pedro Castillo fue incorporando, por la presión también de los grupos oligárquicos, de la prensa de élite, que todos los días lo martillaba, criticándole hasta su forma de hablar. Pero de esa manera Pedro Castillo fue perdiendo espacio, fue apartando a los sectores, a los grupos más progresistas, a los grupos de avanzada que podían dar una esperanza de cambio. Por ejemplo, Béjar, del que habíamos hablado, logró sacar al Perú de ese llamado grupo del Perú que apoyaba a este eh, que fungió como presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Estuvo reconocido por una cantidad de países, de gobiernos, y finalmente terminó tristemente, por ahí nadie se acuerda ya de Guaidó. Pero como decíamos, Castillo fue dando paso a cuadros que no traían una trayectoria demasiado límpida. Por ejemplo, este ministro Alvarado, ¿no? Un pasado oscuro y que ya en el gobierno estuvo vinculado a una serie de hechos vergonzosos, de negociados del poder político. O tenemos, por ejemplo, también a uno de sus cuadros más notorios, ¿no? El que estaba siempre junto a él, le aconsejaba, el abogado Aníbal Torres, aquel que en algún momento declaró su profunda admiración por Adolfo Hitler. Sí, esa gente rodeaba a Pedro Castillo. Este Torres incluso estuvo, parece, implicado también, porque anda en este momento prófugo, porque parece que fue uno de los que lo incitó a Pedro Castillo a esa loca aventura en la que se embarcó. Entonces no se puede negar, a la luz de los hechos, de las cosas que han sido evidentes, que Pedro Castillo fue dando pauta para que se conforme una verdadera pandilla palaciega, un grupúsculo de sus ex amigos, ex dirigentes magisteriles, que hacían y deshacían en el Palacio de Gobierno peruano
y que incluso tenían más poder que los propios ministros. Además, no solamente fueron los amigotes de Castillo, sino que hasta la propia familia. El, la gran cantidad de pruebas, de evidencias, de chats, de estados de cuenta, de videos incluso sacados del propio Palacio de Gobierno, demuestran, sin duda alguna, que la propia mujer de Pedro Castillo, Lidia, una evangélica fanática que cada cosa que hacía se encomendaba a Dios, ella también estuvo profundamente implicado en estos negociados, en este manejo de la adjudicación de la obra pública a favor de amigos, de empresarios vinculados a su grupo. No hay duda también que los hermanos, tanto de Pedro como de Lidia, también los estados de cuenta, las transferencias, evidencian cómo fueron recibiendo dineros que alguien podría decir, no, 80.000 soles, 100.000 soles no es una gran cantidad de dinero, ¿no? 100.000 soles es algo así como 25.000 dólares. Pero parece que con el paso del tiempo ellos fueron abriéndose más, sus ambiciones fueron creciendo, ¿no? Y hay incluso una hija cuñada de Castillo, Jennifer de nombre, ¿no? Muy inocente aparentemente, ¿no? Pero las evidencias han sido irrefutables. Tanto es así que en este momento Jennifer se encuentra presa, la hija putativa de Castillo, se encuentra detenida por las clarísimas evidencias de haber participado activamente en el manoseo, en la adjudicación de las obras públicas. Existen otros temas en los que también han habido delaciones, declaraciones de amigos, de coidarios de Castillo. Existen incluso algunos miembros del equipo de gobierno o amigos de Castillo, ex compañeros ronderos, ex compañeros de provincia, que estuvieron negociando los ascensos de generales y de miembros de las Fuerzas Armadas. Todo esto está documentado. Por eso es que la Fiscalía peruana emprendió una verdadera cacería que tiene su tinte político también, ¿no? Pero que se basaba en evidencias. Entonces, esto ha sido el gobierno de Castillo, el líder indígena, el dirigente magisteril que hizo soñar a las clases más desposeídas con un mejor futuro. Hay algunos militantes de las fuerzas de izquierda que, como estábamos explicando, denuncian esto como un complot de las fuerzas oligárquicas contra la izquierda peruana. Pero creo que de alguna manera deberían ellos repensar esa posición. Porque si bien es cierto, eso no lo podemos tampoco ocultar, una realidad, ¿no? Que Castillo fue sometido a una persecución terrible de los sectores plutocráticos peruanos. Por ejemplo, las clases altas limeñas jamás aceptaron como su presidente a ese indio sucio e ignorante, como solían decirle. La prensa, siempre jugando los intereses de las clases de mayores recursos económicos, ¿no? Le daba con todo a Pedro Castillo, ¿no? Cosas verdaderas, su inactividad, su falta de acción en las decisiones gubernamentales. Tenían razón, pero también le inventaron muchas cosas, ¿no? Y sobre todo ese Congreso espurio, corrupto, donde se jugaban donde se han jugado los más protervos intereses económicos. Ese Congreso de día y de noche conspiraba contra Pedro Castillo hasta lograr debilitarlo y llegar hasta lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Que el propio Pedro Castillo también, evidentemente, que ya se había juntado con lobos y había aprendido a aullar como ellos, pues estaba acosado por sus propios demonios, se encontraba asustado, nervioso, con algunos de sus familiares presos o perseguidos, con todas las evidencias encima. Entonces,
efectuó algo que la verdad es que todavía no comprendemos, ¿no? Porque quizás Pedro Castillo pensó que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que desgraciadamente son las que en última instancia determinan si un presidente se queda o se va, pero no sé si Castillo pensó, francamente, que las Fuerzas Armadas, derechizadas, corruptas, iban a apoyarlo en esta aventura. Entonces, lo que le sucedió a Pedro Castillo es que él solo se lanzó contra las bayonetas. Cayó producto de su propia incapacidad, de sus errores y la traición a los movimientos que lo llevaron al poder. Hoy la suerte del ex dirigente sindical está echada. No vemos a más de unos cuantos manifestantes, algunos cierres de carreteras que se han dado por allí, pero no vemos a un pueblo volcado en las calles exigiendo que retorne su gobierno popular, porque ese gobierno definitivamente no representó a las clases populares. Y algunos presidentes del Club Progresista Latinoamericano, como Manuel López Obrador o como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de alguna manera amagan con algunas tentativas de solidaridad, pero lo hacen más bien como un juramento a la bandera, porque ellos saben que lo que hizo Pedro Castillo, ¿no? Un intento de desconocimiento, no solamente del Congreso, que tal vez eso hubiera sido aceptado por la población, porque el Congreso incluso es más impopular que Pedro Castillo, pero desconoció todos los poderes instituidos, todas las instituciones de la justicia, el poder electoral, ¿no? Y eso definitivamente es muy difícil que pueda ser superado por Castillo. De tal manera que esto que se está dando en Perú, esto que ya estamos viendo como un hecho consumado, bueno, nunca hay que hablar de que las cosas ya están definitivas siempre, ¿no? Pero ya parece que Castillo va a ser una lamentable parte de la historia peruana, ¿no? Como tantos presidentes que incluso han caído en asuntos de suicidio, tantos presidentes peruanos que andan fugitivos, ¿no? Y que han estado algunos de ellos presos. Pero que esto que le ha sucedido a Castillo sirva como ejemplo a los líderes de lo que se supone que es el movimiento progresista latinoamericano, porque, y a sus seguidores, evidentemente, también, porque no por el hecho de que tú representes un movimiento de izquierda o que apuntes hacia una causa reivindicativa de los eh, más extensos sectores de la sociedad, te da patente de corso para que hagas lo que te da la gana, pues, ¿no? Más bien, si tú eres un revolucionario, tienes que cuidarte, tienes que asumir una actitud hasta casi ascética para el manejo de la cosa pública, algo que no lo hizo Castillo. Y ahí están las consecuencias de su falta de eficiencia en la administración pública y su traición a los grandes sectores que tendrán que esperar hasta no sabemos cuándo que surja un nuevo líder con la bandera de las grandes reivindicaciones sociales en el hermano Perú. Nos encontramos en una próxima ocasión.